Bienvenidos al podcast de Paraguay Sotheby's International Realty, un espacio donde queremos compartir contigo las historias extraordinarias contadas por sus propios protagonistas. Descubrí las historias y los desafíos de las personas cuyas decisiones cambian el escenario inmobiliario en nuestro país. Bueno, muchas gracias por acompañarnos. Hoy estamos con Alejandro Klatniev, director de Paraguay Development, una empresa con más de 13 años desarrollando más de 100,000 metros cuadrados en nuestro país. Así que muchas gracias, Alejandro, por acompañarnos y por compartir este espacio con nosotros. Gracias a ustedes por invitarme. Bueno, contanos un poco sobre vos, Alejandro. ¿Hace cuánto que estás en Paraguay? ¿Cómo llegaste a nuestro país? ¿Y en qué año, digamos, para conocer un poquito más de tu historia? Llegué a Paraguay aproximadamente en el año 2003, pero en ese momento trabajaba en otro rubro que no tiene que ver con el rubro de desarrollo inmobiliario, construcción, pero sí venía de manera frecuente y iba observando cómo Paraguay y en particular Asunción se iba modificando y se iba desarrollando y muy enfocado en la zona de lo que ya se llamaba el eje corporativo. Y claramente para los que en forma profesional o en forma amateur estábamos vinculados al desarrollo, se veía claramente que parte del desarrollo de la ciudad iba a estar localizado en esta zona, ¿no? ¿Y en qué momento hiciste clic, digamos, hacia el rubro? ¿En qué momento dijiste, opa, me interesa meterme, explorar? ¿Cómo fue eso? Siempre en otros trabajos que tuve, estuve ligado a, no como un tema central, como un tema accesorio a tema de construcción, compra de tierra, venta de edificios. Si bien era accesorio, estaba vinculado. Tenía vínculos con algunos desarrolladores que los tengo todavía hoy, muy importantes, de Uruguay, de Argentina. Y en reuniones con ellos escuchaba, abría mucho las orejas y iba absorbiendo conocimiento. No me daba cuenta, después me di cuenta cuando los puse en acción, que fui absorbiendo muchos conocimientos que me ayudaron cuando tomé la decisión de emprender, que tuvo que ver con reconocer que los precios de la tierra que había en Asunción eran totalmente bajos respecto a cualquier ciudad de la región y que había una demanda insatisfecha de vivienda en algunos segmentos y en particular en lo que es edificios, ¿no? ¿Y en qué año arrancan con el primer proyecto? Si puedes contarnos un poco, ¿cuál fue el primer proyecto con el que arrancaron? Primero empezamos comprando tierra, no teníamos como una idea de construcción, sino veíamos que la tierra era muy económica y pensábamos que ese valor nos iba a sostener a través del tiempo. O sea, el inicio entonces tiene que ver más con una estrategia de land banking, Sí, digamos, de totalmente. compra de tierra estratégica, ¿verdad? Totalmente. ¿Y estamos hablando en qué año? 2000, estamos hablando de 2011. 2011. Para ponernos en contexto, 2011, el Sheraton se acaba de inaugurar o se estaba terminando. El Ibis se acababa de inaugurar, el Sheraton no estaba ampliado porque después se amplió para el lado, digamos, donde hoy queda la galería. Tenía el Shopping del Sol. Tenía el Shopping del Sol, todo lo que era la galería era tierra, una casa particular con un jardín enorme. Claro. Y solo en Santa Teresa había 2 edificios, Martinica, que recién se inauguraba, y un edificio de Gustafsson. Claro. Y en el eje corporativo no estaba las World Trade Center, el único edificio que estaba en construcción es la esquina donde está el GNB ahora, que era el HBC.
en ese momento. Y situémonos entonces en ese contexto y cómo fue la estrategia de compra de tierra, digamos. ¿Cómo se imaginaban ustedes hacia dónde iba a crecer la ciudad para poder tomar las decisiones de esas compras estratégicas? Al principio compramos todo por Santa Teresa porque entendíamos que la construcción de oficinas iba a traer gente corporativa que iba a querer vivir cerca de las oficinas, cerca del shopping, sin saber que se iba a hacer el paseo La Galería, pero ya estando el Shopping del Sol, esta es una ciudad donde la gente por el clima no camina, donde no hay transporte público de calidad, entonces el tema de la cercanía se hace prioritario respecto a cómo vive gente en otras ciudades, con otro clima o con buen transporte público, y nos parecía que Santa Teresa iba a ser un lugar destacado para nuevos edificios. El tema del bulevar, que hace que haya una distancia importante entre dos edificios que estén al frente. Te da más privacidad, digamos. Te da privacidad, te da luminosidad. Una avenida que eventualmente el día de mañana se puede ampliar. Entonces creíamos que era un lugar donde la tierra se iba a apreciar en el corto, mediano y largo plazo. Y de hecho, tuvieron mucho éxito porque desarrollaron ¿cuántos proyectos sobre Santa Teresa? Llevamos tres. Y las tierras donde están Eminem, nosotros se la vendimos a Eminem en ese proceso de que compramos y al poco tiempo vino otra empresa que quería desarrollar y éramos cercanos a uno de la gente del grupo inversor y fuimos los que le vendimos la tierra, digamos. Este fue como parte de un negocio que en ese momento salió bien, digamos. Claro. Muy interesante porque es una doble perspectiva, desde la perspectiva del arbitraje de la tierra, digamos, la compra estratégica para esperar plusvalía y capturar esa plusvalía con la venta, y también eventualmente para el desarrollo. Pero ¿cómo era el usuario paraguayo en ese momento? Cuando ustedes empezaron con los primeros desarrollos, ¿a qué segmento apuntaron? ¿Qué es lo que vieron como oportunidad en términos de diseño, de propuesta de producto, Alejandro? Bueno, en ese momento podemos encararlo como de dos perspectivas. Desde la perspectiva prácticamente lo poco que se construía eran metrajes grandes. No había nada chico y de calidad, digamos. Uno ve un departamento de Martinica y es un semipiso de 260 metros. Entonces el segmento de un soltero, un viudo, una pareja sin hijos, que no necesariamente quiere tener, digamos, una casa grande que implica limpieza, que implica, digamos, dedicación, no existía. Y empezamos con The One y The One no tiene ningún departamento que llegue a los 100 metros propios, por ejemplo. Creemos, digamos, que es un departamento de calidad, pero enfocado a un público que no tenía oferta, no había ninguna oferta. En ese momento se me acercó en una charla informal Alberto Gross-Brown y me dio un consejo con mucha sabiduría que me dijo: tené cuidado que el hecho que esto te haya ido bien no implica que hay mercado en Paraguay para hacer otros, digamos, ¿no? Como que era en ese momento como acotado, pero resultó comercialmente excelente. Instalamos, puede ser que haya habido otros, pero creo que fuimos los primeros, el tema de la doble altura, el rompuán para entrar. Es un edificio que no hay ninguna valla externa, es abierto. Claro. Uno va directo al lobby y eso fue como incorporar otros conceptos constructivos. De hecho, a la empresa constructora
hacer la doble altura en ese momento tuvo un desafío porque era la primera vez que se enfrentaban a eso, porque técnicamente tenían que armar andamios que no eran habituales. Claro. Así que estas son algunas características de... Otras características que también, digamos, destaca Paraguay Development, creo yo, en esa época, Alejandro, y me gustaría que nos cuentes un poco más, es la capacidad comercial que tuvieron para llegar a inversores regionales, ¿verdad? ¿Cómo era en esa época vender Paraguay a los inversores regionales? Había como separado dos puntos. Por un lado, el inversor, que es el que con uno compra la tierra y pone el dinero para la primera parte del desarrollo. Creo que fuimos los primeros que salimos a vender de pozo. Ahí fue muy importante la presencia de Jack, mi socio, porque aparecía como garante para el comprador local de que estos iban a entregar, porque había un miedo de qué es esto de comprar de pozo y después pago y me lo van a entregar. Pero el inversor extranjero es el que vino como invertir, pero fuimos siempre a buscar al consumidor final. En ese momento, como la demanda era alta y la oferta poca, era relativamente fácil encontrar al consumidor paraguayo o al inversor paraguayo que decía, esto va a funcionar, voy a comprar como inversión. No voy a vivir, pero me gusta y lo voy a... y fue menos el público extranjero, argentino o uruguayo que compró unidades. Y generalmente era gente que llegaba por contacto. Nunca hicimos ningún trabajo importante y permanente de marketing en el exterior. Era gente que se enteraba, nos llamaban, referidos, amigos, gente que en ese momento quería ampliar su portfolio de inversiones en Argentina, quería estabilidad, quería otro tipo de... probar con otro tipo de inversión. Claro. Y después vienen los siguientes proyectos y me gustaría un poco que nos comentes sobre la experiencia de uno de ellos que se llama The Downtown, ¿verdad? Sí, The One Downtown. The One Downtown. Bueno, bueno, Paraguay Development es uno de los pocos desarrolladores que ha desarrollado en el Centro Histórico de Asunción. Entonces, ¿cuál fue la experiencia de ese desarrollo en términos de la ubicación, de los servicios y la experiencia comercial, Alejandro? La experiencia comercial fue como fabulosa porque en 2 semanas vendimos todo. ¿En 2 semanas? Sí. Era primero como The One de Santa Teresa había sido un éxito, eso ayudaba mucho. Muchos de los que compraron en el centro eran compradores originarios de Santa Teresa, tanto paraguayos como extranjeros. Creo que lo que tiene de particular en la ubicación es el único edificio que le da la cara directa a la Bahía de Asunción. Uh-huh. Caminando en menos de 100 metros llegás a la costanera. Y tiene una vista desde la terraza donde hay una piscina y un jacuzzi. Creo que tiene una vista a la ciudad única. Con lo cual había como algunos atributos particulares que tenía. Y hay mucha gente que, por lo menos para renta, que necesita, por estar cerca, asesores vinculados a organizaciones internacionales o gente que viene a empresas que todavía tienen oficinas en el centro. Sobre todo ha resultado muy bien. Algunas personas viven de manera permanente y se combina con gente que vive esporádicamente, pero que elige, o sea, al haber casi poca mercadería nueva, casi nada, sobresale
sobresale también el producto, digamos, porque es muy parecido al de Santa Teresa a nivel de calidad. Tiene el privilegio de que en la planta baja hay una cafetería, entonces digamos como que más allá de que el centro pueda tener lugares algunos más atractivos y otros que uno no se siente para nada atraído, hay como una atmósfera de que podés tener un desayuno en un lugar muy agradable y por otro lado, caminando a 3, 4 cuadras llegás a todos los lugares donde alguien pueda tener un tema vinculado al trabajo o incluso... Imagínate, Alan, ustedes desarrollaron en Santa Teresa y desarrollaron en el centro histórico de Asunción. Sin embargo, 10, 12 años después, vemos un eje corporativo muy densificado, muy desarrollado y un centro histórico que se sigue manteniendo, digamos, sin mayores transformaciones, ¿verdad? ¿Qué crees que debe pasar para que el centro histórico sea nuevamente atractivo para los desarrolladores? Es muy complejo porque todavía en Asunción y alrededores queda mucha tierra disponible y ahora con el puente hay más tierra disponible. Y en las dos costaneras hay más tierra disponible. Entonces, el portfolio de terrenos posibles y atractivos por distintos atributos ha crecido. Hay mejor conectividad con algunos lugares del Gran Asunción, por ejemplo Luque. Tenés 2 autopistas hoy, la Ñuble Guazú o vía Aviadores del Chaco, que si estás por la zona de la Conmebol, llegás al eje corporativo mucho más rápido que quizás si estás en las Mercedes y querés venir al eje corporativo. Entonces yo creo que el Estado hizo una obra increíble que fue la Costanera Norte, que ha ayudado muchísimo en términos de conectividad vial con el centro. Ahora se está haciendo la Costanera Sur, que también a través de, digamos, de Colón y de distintas vías internas mejora la conectividad. Pero hay un tema que no depende del Estado y que es que, digamos, en una sociedad capitalista como la que estamos, con la cantidad de tierra atractiva que hay, ¿cuál es el sentido, digamos, particular para desarrollar o que los desarrolladores inviertan en el centro con un Estado que es limitado en sus fondos y que debería, a su vez, regular y mejorar un montón de condiciones que implican dinero en una municipalidad que tiene serios problemas de caja, digamos, ¿no? Con lo cual, más allá de que yo veo que hay gente que tiene muy buena predisposición y voluntad, las condiciones que están dadas no se ven como las más favorables para que en el corto o mediano plazo pueda haber un cambio sustantivo del centro, ¿no? Desarrollar en el 2010, digamos, y 2010, 2012, digamos, en ese contexto donde muy pocos desarrolladores estaban iniciando, es muy diferente a un 2024 donde tenemos muchos más jugadores, muchos más desarrolladores, tanto locales como extranjeros, que siguen con un ritmo de desarrollo importante. ¿Cuál es tu visión, Ale, de lo que está pasando hoy en día en el mercado? ¿Hacia dónde estamos yendo? ¿Qué tipo de producto se está desarrollando hoy? ¿Se está desarrollando para el inversor? ¿Se está desarrollando para el consumidor final? ¿Qué desafíos estás viendo vos hoy en día en el mercado? Yo creo que la gama media, alta y alta solo se desarrolla o mayoritariamente para extranjeros. Creo que hay más producto que clientes y que es una sábana corta. ¿Por qué digo que es una sábana corta? Porque ya a nivel de capitalización que a veces busca el inversor, no creo que el que hoy esté comprando pueda revender a un precio del 20, del 10
o 30% más que si es que quiere salir. Yo creo que le va a costar salir incluso al precio que vendió, ya lo vemos hoy. Y a nivel de renta creo que es posible que todavía haya mercado de renta porque sigue viniendo empresas que se instalan, ejecutivos que vienen, pero no sé si en la cantidad de que puede ocupar y absorber eso. Y por otro lado, a veces se hacen publicidades en el exterior ofreciendo rentas que los que conocemos Paraguay, trabajamos, sabemos que están lejos de poder. ¿Cuál es la gran pregunta del millón? ¿Cuál es la renta actual real, Alejandro, de tu experiencia? Yo creo que la renta real, neta, porque es la que vale, digamos, no la bruta, hoy puede estar entre el 4 y el 6% en el mejor de los casos. A eso hay que agregarle que las personas, ¿qué es la renta neta? Porque una persona extranjera, aparte de impuestos, tiene que pagar a alguien que le cuide ese departamento si vive en el extranjero. O sea, alguien que hay un problema con el inquilino, un tema de que el inquilino no paga, tiene que haber un abogado que mande un colacionado, que siga, un problema de una rajadura que tiene que haber, o sea, estando a veces en otro país. Con lo cual, lo que hay que hablar y lo que le interesa al que pone la plata es saber cuánto se lleva. Y en ese sentido, cuando más mercadería hay, obviamente que el cliente que viene a alquilar se hace más fuerte, ¿no? ¿Y cuál es la propuesta que han desarrollado ustedes desde Paraguay Development para este tipo de cliente inversor, digamos? ¿Le ofrecen algún servicio adicional de gestión, de administración? Sí, nosotros gestionamos más de casi 300 unidades de inversores extranjeros, nos ocupamos de todo, solo reciben la plata, no se ocupan de nada, pero no es que fue un negocio que fuimos a buscar, no fue planificado. Esto fue como fue aconteciendo, los hechos nos llevaron. Necesidad. Claro, porque cuando uno le dice a alguien en el exterior, quédate tranquilo que yo te lo administro, ya le estás sacando un peso de encima y agregando un atractivo a tu producto. Cuando vos no le decís eso, quizá la persona no lo mide y compra igual, pero después se va a encontrar con un problema irremediable casi. Claro. Y bueno, hoy un poco el miedo que lo sentimos latente en el mercado es ese, ¿verdad? Vemos un montón de productos de tipología pequeña, mono, 1 o 2, ¿verdad? Y la promesa permanente del alquiler temporal, ¿verdad? Para maximizar tu rentabilidad. Sin embargo, Paraguay, si bien tiene una demanda de un turismo más corporativo, digamos, no es el centro turístico de Sudamérica, ¿verdad? Ni tampoco hay una proyección de que lo sea. Entonces, ¿qué va a pasar con todos estos departamentos que hoy se están terminando, que van a salir al mercado? ¿Qué expectativa va a tener de rentabilidad el cliente? ¿Cómo ves que va a evolucionar eso? Y va a evolucionar negativamente por todos los condicionamientos que vos dijiste. A eso hay que agregarle situaciones, por ejemplo, como tenemos el peor aeropuerto de América Latina. Esto hace a la cantidad potencial de visitantes también que podemos tener. Claro. A eso me refiero. Yo creo y estoy conectado, involucrado, que desde el área de turismo se está haciendo un esfuerzo enorme para atraer nuevas grupos, visitas, eventos. Pero bueno, hay ahí como una falta de coordinación general, porque también eso depende de la cantidad de aviones que bajen, eso depende del aeropuerto, depende de las líneas aéreas. No hay un trabajo hecho de publicidad de Paraguay en los países limítrofes. O sea, hoy Paraguay o Asunción es un lugar muy atractivo para gente
de Corrientes, de Resistencia, de Formosa, de Misiones. Hay mucha gente que viene, pero no es que viene porque hay una acción planificada, pensada para atraerlos. Viene porque saben, porque conocen, por tradición, por historia, porque lo escuchan de un amigo. Entonces, creo que ahí se podría potencializar haciendo algunas acciones que vengan más gente de visita, pero tenemos algunos nudos que deberían desatarse, ¿no? Desde la perspectiva del consumidor final, digamos, del que compra el producto, ¿cuál crees que es el principal obstáculo que hoy tiene ese potencial comprador para acceder a un departamento, a una vivienda? Yo creo que el que tiene ya compró, o sea, o ya está. El que quería comprar es como que generalmente, mayoritariamente compró, tiene una cantidad de posibilidades y de opciones fabulosas. Me parece que después está la gama media, que básicamente tiene una conducta de consumidor, de que todo lo que gana lo gasta, no está pensando en comprar una propiedad, prefiere hacer un viaje, prefiere tener un mejor auto, una mejor televisión, que pensar en una propiedad, ya sea vivienda en altura, ya sea dúplex, ya sea... Como que no están sus prioridades culturalmente, Ale. Así es, no están sus prioridades, quiere tener una satisfacción rápida entre lo que gasta y lo que consume, ya sea a nivel de bienes o servicios, y obviamente para ingresar a una vivienda, aunque haya un crédito, hay que tener un dinero de contado, porque nadie da, en ningún banco te da el 100% de un crédito hipotecario en ningún lugar del mundo, no es propio de Paraguay. Y eso implica que si hablamos de un promedio, digamos, pongamos una vivienda de $120.000, tenés que tener $25.000. Hoy la gente no tiene incluso ese dinero ahorrado, y pagar una cuota le implicaría un poco más de costo que un alquiler, lo que le implicaría a su vez tener menos satisfacción en viajar, en cambiar el auto, en comprarse, en ir a un recital o en comprarse ropa o salir a comer. Y yo creo que la cultura general, digamos, no podemos hablar de todos, claro, porque nunca se puede generalizar, pero mayoritariamente tenemos esa conducta del consumidor. Claro, y creo que tenemos que empezar a mirar más en largo plazo, ¿verdad? Porque ¿qué pasa cuando seguís alquilando, seguís disfrutando de tu vida, pero te pasa el tiempo, llegas a una etapa donde tenés que jubilarte o te quedaste sin trabajo? ¿Qué haces ahí? Bueno, la vida en eso, digamos, filosofando, es como, ¿cómo haces un equilibrio entre poder disfrutar y satisfacer el día a día, pero también mirar en que mayoritariamente vivimos hoy somos una generación, y las que vienen, que van a vivir más que cualquier otra desde que, digamos, existe la humanidad? Con lo cual estamos hablando de que si uno no tiene una mirada del mediano y largo plazo, en el mediano y largo plazo la puede pasar mal, sobre todo con este tema, ¿no? ¿Cuál es tu mirada también, Ale, de los fondos de inversión? Digamos, siempre hablamos del elemento financiero en el estímulo y el desarrollo inmobiliario, y recientemente hemos visto el incipiente desarrollo de varios fondos de inversión. ¿Crees que eso puede ayudar dentro de la dinamización del mercado o no? ¿En qué? Para mí el mayor problema es si no hay consumidor final, porque dinero sobra en el mundo. Si yo voy con un buen proyecto, un grupo de inversores, no necesito hacer ningún bono, tengo la plata enseguida, digamos, la junto. Me parece que el tema es
que esté el consumidor final, y esto es lo que falta. Entonces, a mí me da temor los fondos de inversión y algunos que dan un rendimiento por encima de la renta. O sea, si mi renta está entre un 4 y un 6, y vamos a tomar un promedio del 5, y yo te ofrezco un 6, de cómo voy a ganar la plata, porque aparte yo quiero ganar, tengo costos, y aparte te tengo que devolver. Entonces yo hoy lo veo con preocupación a todo ese tipo de fondo, y en particular a mí no me gusta mezclar la finanza, o sea, con el mercado inmobiliario. Hace poco, no hace mucho, vimos lo que ha pasado en China y cómo implicó eso en la economía mundial. Yo creo que otra cosa es el crédito hipotecario, que es otro tema, que eso sí es traer, si querés, una parte del mundo financiero al mundo inmobiliario, pero no desde la idea de sostenerse con bonos o con ese tipo de producto. De hecho, los bancos también ayudan para una obra, digamos. Si uno quiere ir al banco, hipoteca el terreno, el banco acompaña. El problema es si mañana no tenés el comprador, digamos, paraguayo, claro, y siempre estás vinculado. Antes, como todo el mundo iba a Buenos Aires, y ahora como que se está secando Buenos Aires, la gente empezó a ir a Santa Cruz de la Sierra, a Santiago de Chile, a Mendoza, pero eso quiere decir de que el mercado que nos puede comprar se está achicando. Totalmente. Ale, estamos llegando al final de nuestro podcast. Es sumamente interesante, tenemos muchísimos otros temas para hablar. Creo que vamos a tener que crear otra oportunidad de una segunda entrevista. Pero para ir cerrando, me gustaría pedirte que puedas dejarnos un mensaje para todos los que nos siguen, nos escuchan, nos ven. Digamos, ¿cuál es tu visión? ¿Dónde están los principales desafíos? ¿Y cuál es un mensaje que puedes compartir un poco con nosotros de estos casi 13, 14 años de experiencia en el mercado inmobiliario? Sí, así, haciendo una síntesis, te diría que veo que el mercado corporativo está más equilibrado en oferta y demanda que el de vivienda. Creo que todavía se puede construir porque va a haber edificios de vivienda, pero diciéndole al cliente que la renta que va a tener va a ser una renta, digamos, alrededor de los valores que hablamos. Creo que hay gente que le interesa todavía invertir aún así. No prometer capitalización ni valores de renta que no se van a poder dar porque nos perjudica a todos y la imagen del país. Creo que en todo el área de logística hay mucho para hacer y hay poco hecho, que es un área que hay más demanda que oferta y que no está bien todavía desarrollada. Y creo que en todos los emprendimientos que son condominios, todo el área nueva, digamos, de lo que viene dado por Chacoí y toda esta zona, va a ser un replanteo porque la tierra, digamos, que tenemos es más de la que hay demanda. Entonces, si no se administra bien, podemos llegar a tener un mercado parecido al de vivienda, donde tengamos más oferta que demanda. Creo que ahí, como pasa en todo, si uno no hace algo muy particular, con algo distintivo, el que no haga eso, digamos, va a tener problemas, y es un área muy sensible porque entendamos que en muchos lugares no hay escuelas, no hay comercio, no hay servicio, la gente no tiene transporte público, entonces merece como una profundización en particular. Excelente. Bueno, muchísimas gracias, Ale, por acompañarnos. Gracias también a todos ustedes por seguirnos.
sigamos construyendo criterios, sigamos construyendo información, sigamos involucrándonos en el desarrollo, no solamente del sector inmobiliario, sino también el desarrollo de nuestra ciudad. Muchísimas gracias por acompañarnos y te invito a que nos acompañes en un siguiente capítulo en este podcast de Paraguay Sotheby's International Realty.